Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aprendiendo Español con Noticias. Hoy la historia está en Londres porque la capital británica ha sido sacudida con lo último de Banksy. Acompáñenme a aprender vocabulario de nivel avanzado en español y a aprender más aquí en Pensando Español. Un video de Pensando Español. Y esta noticia se da en el diario La Nación de Argentina. El titular dice: "Se acabó lo que se daba. La inédita serie animal de Banksy dejó un tendal de murales en Londres". Un tendal hace referencia a algo que queda tendido, como una gran cantidad de cosas que quedan tendidas en el suelo o que en este caso pues se refiere a las piezas de arte que han quedado regadas o dispersas por toda la ciudad de Londres. El subtítulo de la noticia dice: "Nunca antes el artista callejero había pintado con la frecuencia de los últimos días. Cabras, elefantes, monos y aves se suman ahora a un circuito que locales y turistas recorren con cámara en mano". En el titular y en el subtítulo, todas las palabras parecen claras y no requieren mayor explicación. Vamos ahora a la noticia. ¿Para qué un número redondo si puede cerrar la serie de murales callejeros que cautivó a todo el mundo de manera inesperada? Hoy Banksy vuelve a sorprender con su silencio. Esta mañana no apareció un nuevo animal en las calles de Londres y, por lo tanto, se dio por finalizada su inédita saga de pintadas que desde el lunes 5 de agosto hasta ayer soltó en las calles de Londres todos los días sin falta un ejemplar nuevo, pesados y livianos, mamíferos y aves, aparentemente sin patrón lógico en su GPS, aunque en redes sociales se barajaron argumentos de todo tipo. El enigmático artista británico llamó la atención con su arca, que terminó antes de alcanzar la decena, con la más elocuente de todas las escenas plasmadas de madrugada sobre la persiana del acceso del zoológico de la ciudad. Allí, este martes apareció un gorila, siempre de estricta tinta negra, que le levantaba el ruedo a la cortina metálica para liberar a todas las especies, dejarlas escapar de su cautiverio. Viven en este parque más de 10.000 ejemplares. Pues en este primer párrafo de la noticia, que se conoce como la entrada, vemos que algunas palabras sí merecen la pena ser revisadas. Y arrancamos con el concepto de la palabra redondo, que significa número que es múltiplo del 10. Usualmente utilizamos esta expresión cuando hablamos de dinero. Por ejemplo, $10, $20, $100 serían números redondos, a diferencia de decir $13, $27. La segunda palabra que encontramos con bastante interés en esta entrada es la palabra inédita. Inédita se refiere a que algo es nuevo. Usualmente se refiere a publicaciones escritas de algún escritor. Por ejemplo, una novela que nunca ha sido publicada es inédita, pero en este caso se refiere a algo que es nuevo o novedoso. Tenemos la palabra saga, que se refiere a un conjunto de obras que pertenecen a un mismo tema o con un mismo hilo conductor. Por ejemplo, tenemos sagas cinematográficas, como las de los superhéroes, o tenemos sagas literarias, como aquellas que presentan varios volúmenes de una misma novela o de un mismo hilo conductor, como habíamos dicho antes. La expresión sin falta también merece algo de atención. Dice: "Se dio por finalizada su inédita saga de pintadas que desde el lunes 5 de agosto hasta ayer soltó en las calles de Londres todos los días sin falta un ejemplar nuevo". Sin falta se refiere a puntualmente. Por ejemplo, la semana pasada, todos los días sin falta, fui al gimnasio. Es un ejemplo, pero funciona en este caso. Otra palabra interesante que aparece en esta entrada es la palabra barajaron. Barajaron hace referencia al concepto que se utiliza cuando jugamos cartas, que barajamos las cartas, es decir, revolvemos y volvemos a repartir. Barajar significa revolver las cartas y en este caso barajaron argumentos, es decir, manejaron, revolvieron varios argumentos para dar explicación a algún posible patrón lógico para las obras presentadas por Banksy. El enigmático artista británico llamó la atención con su arca. Enigmático.
Enigmático es otra palabra bastante interesante. Enigmático quiere decir que algo es misterioso, que algo tiene enigma en su ser o en sí. Enigma quiere decir que es un acertijo, un misterio, puede ser incluso un rompecabezas, un enigma, algo que debemos descubrir. Y por eso se llama enigmático, porque contiene misterio en sí este artista. Todos sabemos que Banksy es un artista que nadie realmente conoce su identidad, pero que ha generado bastante influencia en el mundo actual y que sin duda alguna es famoso en todo el planeta. Llamó la atención con su arca. Arca, puede que conozcamos esta palabra, hace referencia en este caso al pasaje bíblico de Noé, que salvaba a todos los animales del diluvio, que terminó antes de alcanzar la decena con la más elocuente de todas las escenas plasmadas de madrugada. Elocuente. Elocuente es un adjetivo que utilizamos para describir a personas que tienen esa habilidad para cautivar al hablar, para persuadir al momento de hablar o al momento de expresarse. Esas personas son elocuentes y en este caso se refiere a la obra de arte más elocuente de estas 9 que ha entregado Banksy, y es precisamente esta última en la que se presentó un gorila. Y dice que siempre de estricta tinta negra. De estricta en este caso quiere decir que se apega a lo ya tradicional en la obra de Banksy. Si tú conoces la obra de Banksy, estarás familiarizado con su estilo y su tinta negra en espacios públicos, que le levantaba el ruedo a la cortina metálica. Ruedo quizás no es una palabra muy común que utilicemos día a día, pero se refiere a esa parte circular o a esa parte que cae de una parte circular. Es decir, en este caso se refiere a esta imagen que te estoy mostrando en pantalla, a esta sección de la cortina metálica. La cortina metálica es la cortina de protección para la entrada al zoológico de Londres, para liberar a todas las especies, dejarlas escapar de su cautiverio. Cautiverio es una palabra que utilizamos para referirnos a la situación en la que viven animales que no están en libertad. Los animales en los zoológicos no están plenamente en libertad, sino que por el contrario están en cautiverio. Vamos al desarrollo de la noticia y dice, la BBC había anticipado anoche que esta podría ser el final de 9 jornadas frenéticas, según le confirmó el equipo que trabaja con el artista, mientras que otros medios, lógicamente, no arriesgaban certeza. Con Banksy, quién sabe. Lo cierto es que a diferencia de todas las mañanas, hoy no apareció posteada una nueva foto en la cuenta de Instagram @Banksy, con 13 millones de seguidores, donde se completa la operación. La publicación en las redes oficiales certifica la autenticidad de cada nueva obra del artista anónimo. Pues bien, entonces con esta obra que vemos en pantalla se cierra un ciclo de 9 obras que presentó Banksy en toda la ciudad de Londres. Vamos a ver algunas de las palabras más importantes de esta sección. 9 jornadas. 9 jornadas o jornadas se refiere, cuando hablamos a noticias, se refiere a días. 9 días o 9 jornadas. Frenéticas. Frenéticas se refiere a algo que es agitado, que es ajetreado, ¿sí? Algo que es lleno o está lleno de frenesí, de movimiento, ¿sí? Algo que es vívido. Entonces, se cierran 9 días agitados porque obviamente cada vez que se presenta una obra de Banksy genera un gran revuelo en todo el mundo. Aquí dice que mientras que otros medios lógicamente no arriesgaban certeza. Arriesgaban certeza quiere decir que algunos medios no se atrevían a afirmar que con la obra del gorila se iba a cerrar este ciclo de presentaciones o de obras de Banksy, es decir, no estaban seguros precisamente porque dicen con Banksy, quién sabe, nadie sabe. Creo que otras palabras en este párrafo no son tan difíciles o tan desconocidas. Creo que todas las palabras hasta ahora son conocidas. Pero quiero aprovechar para recordarte que si algunas de las palabras que ves acá no las conoces, nos puedes escribir aquí en los comentarios y nosotros aquí tratamos entre todos, pues, de desvelar el significado de aquellas palabras. Vamos al siguiente párrafo. Como fuera, Banksy deja con esta acción realizada a borbotones,
en general sus obras suelen estar espaciadas por varios meses, un nuevo circuito esparcido en las calles de la capital inglesa, o más bien suman al ya existente 9 ejemplares temáticos. Como ocurría en aquella realidad virtual que trajo a la Argentina la exposición Genio o Vándalo, a través de estas paredes se les puede seguir los pasos y conocer al mismo tiempo distintas zonas de Londres, de Chelsea al corazón financiero y de orillas del Támesis a la periferia. Y es que sí, realmente la influencia de Banksy ha tocado incluso las puertas de Latinoamérica. Aquí hacen referencia a la exposición Genio Vándalo que se presentó en la capital argentina, pero también incluso llegó aquí, a Bogotá, hace unos meses y realmente cautivó a muchísimos espectadores. Pero bueno, vamos a ver algunas de las palabras más interesantes en este párrafo. Probablemente una de ellas es a borbotones. A borbotones es una expresión que significa de forma acelerada y no necesariamente con orden. Es decir, podemos incluso utilizarla en la expresión hablar a borbotones, cuando una persona habla rápidamente, pero no es lógica en la expresión de sus ideas. Eso es a borbotones. Y recordemos que Banksy no presenta sus obras habitualmente como lo ha hecho en esta ocasión un día tras otro, sino que espera unos meses para presentar una nueva obra. Y esa forma de trabajar, este diario la expresa con la palabra espaciadas. Algo que está espaciado por varios meses, es decir, que está intercalado o que se espera varios meses para ser presentado, ¿sí? Por ejemplo, los juegos de la eliminatoria al Mundial están espaciados por varios meses porque no se juegan todos los partidos de una vez, sino que se esperan 2, 3, 4 meses entre partidos para jugar. O más bien suma al ya existente. Es decir, que este nuevo circuito esparcido por las calles de la capital inglesa, este nuevo circuito de obras, se une o se suma al ya existente. Sumarse quiere decir unirse a algo que ya existía previamente. Vamos al último párrafo que leeremos el día de hoy. No es una ocurrencia fuera de programa, todo lo contrario. Si hasta aquí ya eran muchos los turistas que elegían esta forma alternativa de visitar la ciudad, con la novedad del zoo al aire libre seguramente se incrementarán las búsquedas en Google Maps. La aplicación, de hecho, marca como sitio de interés turístico varios de los viejos murales de Banksy, como el ATM, el Banksy Basquiat o el Tree Mural, también de este año, y recomienda sumergirse en una zona de grafitis en calles vecinas a las vías del tren. Aunque uno pueda sentirse un poco como un chico cazando Pokémones, siguiendo las indicaciones que marca el plano interactivo en la pantalla del celular, la experiencia vale la pena. Aquí tenemos la palabra ocurrencia, y ocurrencia es un suceso o un evento inesperado, y por eso dice fuera del programa, algo que no estaba planeado. Otra palabra interesante es sumergirse. Sumergirse significa hundirse o adentrarse, en este caso, en una zona de calles, o uno también se puede sumergir en la lectura de una novela que sea interesante, de un libro que nos guste, uno se sumerge o se adentra en la historia o en el relato. Bueno, pues vamos a dejar esta noticia hasta aquí y como siempre, ya sabes, si quieres continuar leyendo esta noticia, el link está en la descripción de este video. ¿Listo? No lo olvides. Y con esto terminamos nuestro capítulo del día de hoy. No olvides que puedes consultar todos los videos que hemos publicado aquí en nuestro canal, como noticias e historias para aprender español, así como todo el contenido para que te prepares para el examen DELE. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.